¿Cuántas veces ha querido responder una pregunta de la persona con la cual estudia la Biblia y usted no logró proporcionar la respuesta acertada? ¿Qué dice la Biblia? Con frecuencia, aquellas personas que recién inician el estudio de las Sagradas Escrituras se encuentran con numerosas interrogantes. Algunas por falta de conocimiento bíblico y otras por prejuicios e interpretaciones erróneas de diferentes fuentes de información. Un número creciente de nuestros hermanos está dando estudios bíblicos a una cantidad cada vez mayor de personas interesadas en conocer la palabra de Dios. Muchos de ellos, por no haber tenido una preparación teológica adecuada, se encuentran con dificultades para responder algunas de estas preguntas. Confiamos que estas respuestas, bíblicamente bien documentadas, puedan ayudar al gran ejército de laicos que difunden la palabra de Dios con su mensaje de salvación a las almas sedientas que anhelan encontrar paz para su vida y la esperanza cierta de la vida eterna. ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos mis hermanos nuevamente a su programa, ¿qué dice la Biblia? En el cual contestamos preguntas las cuales nos han enviado. En esta ocasión vamos a tocar un tema. En la semana pasada tocamos el tema de los 10 mandamientos dentro del Génesis, donde encontramos el espíritu de los 10 mandamientos ahí. También encontramos un texto donde hablaba acerca de Abraham, que él guardó las leyes, los preceptos, los mandamientos de Dios, aún antes que existieran en el Sinaí. Entonces vemos cómo siempre han existido. Ahora, me he encontrado con muchas personas que dicen que en el Nuevo Testamento solamente Jesús dejó 2 mandamientos, que ya 10 no, sino que son 2 nada más. Continuando con este pensamiento, ellos citan Mateo 22, 35 al 40, cuando los fariseos, los intérpretes de la ley, los dirigentes de la iglesia en aquel entonces trataban siempre de hacerlo caer o que dijera algo que no era, le tendían trampas. Quiero que vayamos rápidamente a estudiar ese texto para ver que no son 2 los mandamientos, sino que son y siguen siendo 10 hasta ahora. Vamos a ir rápidamente al libro de Mateo, capítulo 22, versículos, vamos a leer del 36 al 39. Mateo 22, 36 al 39. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basa en estos 2 mandamientos. Bueno, las personas a las cuales he escuchado se basan en este texto para decir que Cristo Jesús, ahí claramente él dejó solamente 2, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero pasamos por alto algo. Pasamos por alto que Cristo Jesús no estaba dejando, entre comillas, estos nuevos 2 mandamientos, sino que estaba citando 2 mandamientos que no eran muy nuevos, sino que eran muy antiguos, que ya existían. En Deuteronomio 6:5 encontramos lo siguiente: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjense lo que dijo Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, es lo mismo. Cristo Jesús estaba citando Deuteronomio 6:5 y después él dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él estaba citando no un mandamiento nuevo, sino un mandamiento muy antiguo que ya existía. Levíticos 19:18 dice de la siguiente manera: no busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Qué interesante, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, por no estudiar tristemente, cometemos el error de levantar falso testimonio, de hacer decir a Cristo Jesús cosas que Él jamás dijo. Él afirmó que de ellos, al final del versículo de la cita que leímos de Mateo 22, dice: depende toda la ley y los profetas. De esos 2 mandamientos. Quiero que sepa mi hermano que el verbo depender quiere decir estar bajo sujeción o subordinación de algo. Y en efecto, los primeros 4 mandamientos dependen del amor hacia Dios. Y los últimos 6 mandamientos dependen del amor hacia el prójimo. Así pues, los 10 mandamientos dependen o son consecuencia de los 2 primeros, o sea, de los que Cristo Jesús había citado, que ya estaban, por supuesto, escritos. No están abolidos, permanecen, y por esa razón se hace referencia a ellos en todo el Nuevo Testamento. Y así vamos a hacer la misma dinámica que hicimos la semana pasada. Encontramos
Cada uno de los 10 mandamientos los encontramos en el Génesis, cuando hay muchas personas que dicen que no están ahí. Pero cuando estudiamos, meditamos y oramos por su Santo Espíritu para que nos ilumine, encontramos que ahí están los 10 mandamientos. Bueno, vamos a ir rápidamente al primer mandamiento en el Nuevo Testamento. Lo encontramos en Mateo 4:10. Dice el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No sé si usted pueda captar. Solamente a Él hay que servir. No podemos tener otros dioses. Aquí está implícito el primer mandamiento de no tener otros dioses. Encontramos también, por ejemplo, en 1 Corintios 8, 5 y 6. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, y esto habla acerca de dioses con una D minúscula, no la D mayúscula, que es el Dios verdadero. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. También aquí en 1 Corintios el apóstol Pablo nos da la idea de que sigue existiendo, porque 1 Corintios se escribió aproximadamente en el año 55 al 60 después de Cristo, diríamos unos 35 años después de la muerte de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo, por supuesto, daba por válido el primer mandamiento, de no tener otros dioses. El segundo mandamiento, no tener ídolos. En 1 Corintios 6:9 encontramos la siguiente cita: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí el apóstol Pablo nuevamente, 35 años después de la muerte de Cristo Jesús, donde supuestamente se clavó la ley cuando Él murió, Él sigue dando como válido el segundo mandamiento. Y nos dice que los idólatras, los que tengan otros ídolos, no heredarán el reino de Dios. También ahí mismo en 1 Corintios, pero en el capítulo 17 nos dice: no seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Se dan cuenta, mis hermanos y amigos? El segundo mandamiento lo podemos encontrar y lo seguían citando, y aquí es muy claro. El tercer mandamiento, no blasfemar. En 1 Timoteo 1:13 nos dice de la siguiente manera: habiendo yo sido antes blasfemo. O sea, Pablo está reconociendo que antes de encontrarse con Cristo Jesús, él era blasfemo. Cuando encontró a Cristo Jesús, se dio cuenta que él era un blasfemo, que estaba quebrantando el tercer mandamiento. Perseguidor e injuriador. ¿Qué es una persona injuriadora? También podemos encontrar aquí otro mandamiento. Uno que levanta falso testimonio, ¿verdad? Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. O sea, nosotros podemos estar pecando en ignorancia, pero una vez que vamos a Cristo Jesús, no podemos seguir en esa ignorancia. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos dice: mira, tú me amas, guarda mis mandamientos. Y tú dices: bueno, ¿cuáles mandamientos? Bueno, Él te está diciendo que sus mandamientos son los mismos mandamientos del Padre. Son los 10 mandamientos. Hay otra idea que Cristo Jesús solamente dejó algunos cuantos y que solamente dejó sus mandamientos, o que solamente eran para... Los 10 mandamientos eran para el Antiguo Testamento y ahora que estamos en la gracia ya no es para nosotros. No, porque aquí los apóstoles, la mayoría que se escribió 25, 30, 40, 50 años después de Cristo, seguían hablando de que esos mandamientos eran válidos todavía, estaban en efecto, estaban activos. Entonces nos damos cuenta que blasfemar es hablar contra Dios y es un pecado que si no lo reconocemos y que si seguimos en él, pues que caeremos en la perdición. Llegamos al cuarto mandamiento. Hay muchos que reconocen 9 de ellos, pero no reconocen uno, el cuarto, que porque supuestamente no está en el Nuevo Testamento, pero hoy usted se va a dar cuenta que sí existe todavía y que años después de que Cristo Jesús había muerto, todavía se seguía guardando ese mandamiento. En Hechos 13, del 42 al 44, hay un relato muy interesante. Pero muy interesante, que a mí me encanta, porque aquí no hay pierde, podríamos decir. Vamos a ver otra cita, pero vamos a ver primero esta. Hechos 13, 42 al 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, esto está hablando de Pablo y Bernabé en Antioquía.
Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron, fíjense nada más, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, ¿cuándo se reunían los judíos? Bueno, los judíos se reunían los sábados, el séptimo día. Pero recordemos que los judíos no se juntaban con los gentiles. Pero los gentiles que estaban allá afuera, dice, les rogaron que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas. ¿Por qué Pablo no les dijo, ustedes no tienen que guardar el sábado? Mañana lo podemos hacer la reunión y nos juntamos todos. Pero no. Sigue diciendo, vamos a leer, comenzar otra vez. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, o sea, el sábado, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablasen estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Hay muchas personas que dicen en la gracia no se guarda el sábado. Pero aquí este versículo, el 43 en particular, es muy pero muy revelador. Dice aquí que Pablo y Bernabé les seguían hablando. Aquellos que después de la reunión de la iglesia, aquellos judíos que seguían a Pablo y Bernabé, vamos a decir en la caminata, iban a comer después de la iglesia, les seguían hablando Pablo y Bernabé y los persuadían a que perseverasen, o sea, a que siguiesen en la gracia de Dios. O sea que en la gracia se sigue guardando el sábado. Y el versículo 44, que este versículo pues no tiene pierde. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Recordemos, ¿quiénes le pidieron a Pablo que el siguiente sábado les hablara a ellos? Los gentiles. Los gentiles estaban guardando el sábado. Y dice el 44 que el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. En Hebreos 4:9, ese también es un versículo que cuando usted lo lee y busca el original, o sea, el idioma original, el griego, dice de la siguiente manera. Así que todavía queda el sabatismo, dice. En unas versiones, la versión de Jerusalén dice, así que todavía queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. ¿Usted es el pueblo de Dios? Dice aquí en Hebreos 4:9, así que queda todavía un reposo sabático para usted. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. En Efesios 6:2 y 3 encontramos la siguiente declaración, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en esta tierra. Encontramos entonces que el apóstol Pablo seguía 30, 40 años después de la muerte de Cristo Jesús. Seguía predicando que los mandamientos, y en este caso habló del quinto mandamiento, siguió predicando que estaba válido, que estaba vigente. El sexto mandamiento, no cometerás asesinato, dice mi versión, el cual es no matarás, que realmente la traducción debería ser no asesinar, atentar con la vida de otra persona premeditadamente. Así que si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Ahí encontramos también el sexto mandamiento. Llegamos al séptimo mandamiento, no cometer adulterio. Romanos 13:9, el mismo apóstol Pablo nos dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resumen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuevamente, el apóstol Pablo aquí mencionó casi todos los mandamientos que nos faltan y encontrar en el Nuevo Testamento. El octavo mandamiento habla acerca de no robar. Lucas 18:20, en la misma situación, el mismo pasaje donde Cristo Jesús le contesta al joven rico que le pregunta qué tiene que hacer para tener la vida eterna. Él le dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El noveno mandamiento es no levantar falso testimonio. Dice Apocalipsis 21:27. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. El engañar es echar mentiras, es levantar falso testimonio para obtener algo a cambio. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces aquí también encontramos que el levantar falso testimonio, el decir mentiras, dice aquí claramente en Apocalipsis 21:27, no podrán entrar en la ciudad santa. Y llegamos al final en el 10º mandamiento, no codiciar. Dice en 1 Timoteo 6:9, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Dice aquí claramente en 1 Timoteo
que los que viven con la ambición, o sea, los que viven con ese deseo de tener lo que los demás tienen, con esa codicia, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Y en Romanos 7:7 nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces solamente nos queda citar Apocalipsis 14:2, de donde nos habla acerca de que el pueblo de Dios, aquel pueblo que se va a mantener fiel y va a guardar sus mandamientos, ese es al cual Satanás va a perseguir. ¿Quiere usted ser parte del pueblo fiel de Dios? Bueno, ¿quiere ser fiel? Guarde los mandamientos. Que el Señor les bendiga. Y esto fue ¿Qué dice la Biblia? Para más información, preguntas o estudios bíblicos, puede contactarnos a ¿Qué dice la Biblia 07@gmail.com? ¿Qué dice la Biblia 07@gmail.com? O también en Facebook, en la página de ¿Qué dice la Biblia? Y por WhatsApp al +1 903 253 4819. Que Dios le bendiga.